Mi Barca, encuentro virtual de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización de la Diócesis de Caldas, un programa producido por la Vicaría de Pastoral y la Pastoral de Comunicaciones. Bienvenido. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos evangelizados. Es una oportunidad para encontrarnos a través de las redes sociales y los medios de comunicación y de esta manera seguir creciendo y avanzando en nuestro proceso de discipulado. Bienvenidos. En Mi Barca, hagamos oración. Espíritu Santo de Dios, tú que eres la luz, prepara y dispón mi corazón y todo mi ser para ser un verdadero testigo de tu obrar. Dame la sabiduría y el entendimiento para poder contagiar a quienes me rodean. Ayúdame a ser sal y luz de la tierra. Espíritu Santo de Dios, tú que eres la fuerza, dame la humildad para reconocer cuando ofendo al Padre. Como también te pido perdón por no reconocerte en el que sufre y en el necesitado, en aquel que necesita una palabra de aliento. Perdón, Señor, por las veces que no te escucho en mi hermano. Te pido perdón también, Señor, por el egoísmo y la indiferencia que aún hay en mí. Espíritu Santo de Dios, tú que eres la alegría, dame la gracia de reconocerte y alabar al Padre. Los invito a que leamos el Salmo 150, allí donde se nos invita a alabar al Señor en su templo. Bendito y alabado sea, Señor, porque también me permite reconocerte que soy ese templo donde tú habitas. Te alabo, Señor, porque esa es tu gracia y la misericordia que derramas en mi vida. Te alabo, Señor, porque tú me regalas la alegría, porque tú obras en nuestras vidas. Bendito y alabado sea, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas. Bendito seas porque en este tiempo que estamos viviendo también nos permite reconocerte y hacer de nuestras familias un lugar donde te alabemos, donde te bendigamos y donde reconozcamos tu obrar. Alabado y adorado seas por siempre, mi Señor. No sé cómo alabarte, ni qué decir, Señor. Confío en tu mirada, que me abre el corazón. Toma mi pobre vida, que es sencilla ante ti. Quieres ser alabanza por lo que haces en mí. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
En mi barca, recibamos la catequesis. Hace algunas semanas hemos venido trabajando el tema del discipulado. Este tema no se agota, es rico. Aún, nosotros como evangelizados, pertenecientes a las pequeñas comunidades, debemos ejercitarnos y debemos de hacer consciente eso de ser discípulos. Si queremos ser testigos y apóstoles del Señor, debemos de ser primero discípulos de Él, conocerlo, estar con Él, encontrarnos con Él, como lo decimos, de manera personal, pasar tiempo con Él, relacionarnos, amar a nuestro Maestro. De lo contrario, lo que digamos y hagamos en su nombre estará hueco, vacío, no tendrá fundamento. Como decía una canción de hace muchos años, hay muchos que hablan en su nombre, pero no lo dejan hablar a Él. Uno puede hacer muchas cosas aparentemente en el nombre de Cristo, pero terminar haciéndolas en nuestro propio nombre. Hacerlo por Cristo y terminar apareciendo nosotros. El discípulo siempre tiene que estar en relación con el Maestro para que sea el Maestro quien haga la obra y termine apareciendo Él. El discipulado comienza con una elección, una llamada. Hoy podríamos recordar y preguntarnos cómo fue en tu vida esa elección, cómo la reconociste, cómo experimentaste el llamado del Señor, cuándo lo experimentaste, cuándo lo reconociste en tu vida. Recuerden aquel evangelio cuando se nos habla que Él salió a llamar, el dueño de la viña, de la finca, salió a llamar a algunos por la muy temprano, otros en la hora tercia, 9 de la mañana, otros a mediodía, otros en la hora nona y otros antes de terminar la tarde. Y a todos les pagó igual. ¿Cuándo fue tu llamado? Algunos de nosotros experimentamos su llamado y su elección desde que éramos pequeños, otros jóvenes, otros ya adultos, otros ya en el ocaso de sus vidas. ¿Cuándo experimentaste la elección y la llamada del Señor que te hizo y que te constituyó discípulo de Cristo? Muchos de ustedes esa llamada y esa elección la experimentaron y la reconocieron a través del proceso de la nueva evangelización. Todos de manera distinta. Como distintos somos, como fue la llamada y la elección de cada uno de los discípulos distinto, a Santiago y a Juan, hijos del Zebedeo, allá en el lugar de trabajo, cuando estaban pescando, Mateo, allá en el lugar donde él estaba cobrando los impuestos. A cada uno lo llamó de manera distinta, a través de personas, de acontecimientos, de emociones. ¿Cuáles fueron esas personas que te ayudaron a descubrir la elección del Señor, la llamada que Él ha hecho a tu discipulado, a ser discípulo? ¿Cuáles fueron esos acontecimientos que te llevaron? ¿Qué emociones interiores Él despertó en tu interior? No se nos puede olvidar que Él fue preparando el momento. Él preparó el terreno, el corazón para hacernos experimentar su elección y su llamado. Nunca te puedes olvidar de aquel momento tan dichoso, tan feliz, tan especial de tu vida. Es necesario dar testimonio, contarle a otros de esta elección y este llamado personal que el Señor te ha hecho. Yo les hago una propuesta, mis queridos hermanos. ¿Por qué no durante esta semana ponemos en nuestros grupos de WhatsApp ese testimonio de la pequeña comunidad, en la pequeña comunidad, cómo experimenté la elección y el llamado del Señor? Para que a través del testimonio hagamos una buena edificación espiritual. Ese llamado, esa elección pudo haber cambiado totalmente nuestra vida. Para muchos fue así. Sentirnos llamados y elegidos a su vez se convierte en un compromiso personal, comunitario y por ende eclesial. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos quietos. Nos compromete a ser sus testigos y sus apóstoles. A veces, cuando nosotros pretendemos ser testigos y hacer muchas cosas, pero no somos discípulos, nos puede suceder como aquellas personas que cuando les cambian el párroco se van de la parroquia, o cuando tienen alguna dificultad, alguna contrariedad con un sacerdote, dejan de hacer su apostolado. Eso es signo de que no han hecho un buen discipulado, de que no están siguiendo a Cristo, están siguiendo a una persona, o tal vez no han madurado en su vida personal, o mejor, en su vida de fe. Por eso,
Recordemos que el auténtico discípulo de Cristo permanece unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y persevera en los medios de crecimiento. Qué pena, mis queridos hermanos, ser tan insistente en esos medios de crecimiento, pero no hay discipulado, o el discipulado sería frágil, endeble, débil, si nosotros no cultivamos, no frecuentamos los medios de crecimiento. La palabra, la lectura constante de la palabra, la meditación y la oración a través de la palabra, esa catequesis, la formación permanente en la fe, en la maduración de nuestra fe y en este proceso de conversión, la oración continua, la celebración de los sacramentos, pilas que hay muchos que se han aperezado y entonces como la Eucaristía es virtual, entonces la hemos dejado a un lado. Cuidadito. Sí, los evangelizados no podemos pensar así. Llevar la cruz, amar la cruz, porque no hay discipulado sin cruz, no hay seguimiento sin cruz. Y la vida en pequeña comunidad, les vuelvo a insistir, un medio de crecimiento es la comunidad. Muchos en este tiempo de confinamiento se han alejado de sus comunidades, no han vuelto a hablar con sus comunidades. Pilas. Allí estamos mostrando si somos o no somos discípulos de Cristo. Y no digamos, ay, sí, a mí me ha faltado mucho. No, es el momento de despertar, es el momento de decir, bueno, el Señor me eligió, el Señor me llamó, no puedo quedarme quieto, no puedo quedarme callado, no puedo ser indiferente, no puedo permanecer estático. Tengo que hacer algo para continuar mi proceso de discipulado, de seguimiento al Señor. El discípulo de Cristo es dócil al Espíritu Santo, busca permanentemente la voluntad del Padre. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás señalando? Siempre está dispuesto a aprender más y más de su Maestro. Por eso, lo importante de la relación con el Maestro a través de la lectura de la palabra de Dios y de la oración. El discípulo escucha permanentemente a su maestro. No le habla a su maestro tanto, sino que escucha al maestro. ¿Cuántas veces nosotros oramos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos, no contemplamos, no hacemos silencio, o mejor, no nos silenciamos para que sea el maestro el que nos hable? ¿Cuántos le hablamos y le hablamos y le hablamos y no leemos la palabra para escucharle a él? Porque es a él a quien debemos de escuchar. La oración no es un monólogo, la oración es un diálogo. Le escucho y él me escucha, yo le escucho y él me escucha. Qué rico, mis queridos hermanos, a propósito de este tema del discipulado, que no nos olvidemos invitar a otros a ser discípulos de Cristo. Es el momento, es la hora de seguir evangelizando. Y evangelizamos no simplemente diciéndole a la gente que se confiese y vaya a misa. Claro, eso es muy importante, pero ese es el resultado fundamental de un buen discípulo. Qué rico que nosotros evangelicemos y esa evangelización lleve a muchos a acercarse a la confesión, lleve a muchos a acercarse a la celebración de la Eucaristía. Pero también este tema del discipulado no nos puede hacer olvidar orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que haya muchos discípulos que se conviertan en ministros y en misioneros y misioneras que anuncien el Evangelio hasta el confín de la tierra. Dios les bendiga, les guarde y les ayude. Y ánimo, mis queridos evangelizados. Como vicario de pastoral de esta diócesis de Caldas les digo, ánimo, mis queridos evangelizados. Continuemos este proceso y este camino, este seguimiento y esta experiencia de discípulos del Señor. Dios les bendiga. En mi barca, dejemos resonar la palabra de Dios en la Lectio Divina. Escuchemos ahora el Evangelio de este domingo, tomado de San Mateo en el capítulo 10, versículos del 37 al 42. ¿Qué dice el texto? Escuchemos la palabra. Al enviar a sus apóstoles, les dijo Jesús: quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí.
Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no tome su cruz para seguirme, no es digno de mí. Quien se aferre a la vida la perderá, quien la pierda por mí la conservará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien recibe a un profeta por su condición de profeta, tendrá paga de profeta. Quien recibe a un justo por su condición de justo, tendrá paga de justo. Quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por su condición de discípulo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje. Meditemos. Jesús no quería ver sufrir a nadie. El sufrimiento es malo. Jesús nunca lo buscó, ni para sí mismo ni para los demás. Al contrario, toda su vida consistió en luchar contra el sufrimiento y el mal que tanto daño hace a las personas. Las fuentes lo presentan siempre combatiendo el sufrimiento que se esconde en la enfermedad, las injusticias, la soledad, la desesperanza o la culpabilidad. Así fue Jesús, un hombre dedicado a eliminar el sufrimiento, suprimir injusticias y contagiar fuerza para vivir, pero buscar el bien y la felicidad para todos trae muchos problemas. Jesús lo sabía por experiencia. No se puede estar con los que sufren y buscar el bien de los últimos, sin provocar el rechazo y la hostilidad de aquellos a los que no interesa cambio alguno. Es imposible estar con los crucificados y no verse un día crucificado. Jesús no lo ocultó nunca a sus seguidores. Empleó en varias ocasiones una metáfora inquietante que Mateo ha resumido así: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. No podría haber elegido un lenguaje más gráfico. Todos conocían la imagen terrible del condenado, que desnudo e indefenso era obligado a llevar sobre sus espaldas el madero horizontal de la cruz hasta el lugar de la ejecución, donde esperaba el madero vertical fijado en tierra. Llevar la cruz era parte del ritual de la crucifixión. Su objetivo era que el condenado apareciera ante la sociedad como culpable, un hombre indigno de seguir viviendo entre los suyos. Todos descansarían viéndolo muerto. Los discípulos trataban de entenderle. Jesús les venía a decir más o menos lo siguiente: si me siguen, tienen que estar dispuestos a ser rechazados. Les pasará lo mismo que a mí. A los ojos de muchos parecerán culpables, los condenarán, buscarán que no molesten, tendrán que llevar su cruz, entonces se parecerán más a mí, serán dignos seguidores míos, compartirán la suerte de los crucificados, con ellos entrarán un día en el reino de Dios. Llevar la cruz no es buscar cruces, sino aceptar la crucifixión que nos llegará si seguimos los pasos de Jesús. Así de claro. Meditemos el texto con las siguientes preguntas. ¿Qué pasaje, versículo, frase o palabra te ha tocado el corazón? ¿Qué quiere decirte Dios aquí y ahora, en este momento con ello? ¿Estás dispuesto a acoger la cruz, la dificultad, el rechazo, la incomprensión por vivir el Evangelio? ¿De qué manera acojo a aquellos que anuncian el Evangelio? ¿De qué manera acojo a los demás en mi vida? Oremos con la siguiente canción. El que quiera seguirme, que se niegue así, dice el Señor, que
cargue su cruz y que me siga por mis caminos. Porque quien quiera salvar su vida en otros senderos la perderá, pero quien pierda su vida en mí la encontrará. ¿De qué le sirve ganar al hombre el mundo entero en senderos que le corrompen y le hacen perder su vida y la vida? Y el que Cristo te invita a ser su mensajero, que vaya en pos de él, anunciando el reino. El reinado de Dios está aquí, está con nosotros, con los pobres. Es el privilegio que no le puedes robar a nadie. Tú eres los labios y los pies del que a la vida quiere dar sentido que el mundo hoy no le ha podido hallar. ¿Qué te sirve ganar al hombre el mundo entero en senderos que le corrompen y le hacen perder su vida y la vida? Y el que Cristo te invita a ser su mensajero, que vaya en pos de él, anunciando el reino. ¿Qué le sirve ganar al hombre el mundo entero en senderos que le corrompen y le hacen perder su vida y la vida? Y el que Cristo te invita a ser su mensajero, que vaya en pos de él, anunciando el reino. Que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. Dios les pague a todos los que nos han acompañado en la emisión de este programa A la Luz de la Palabra. Los acompañó el Padre Walter Herrera Zapata, delegado diocesano para la animación bíblica de la pastoral, y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.